Bien, pues vamos a intentar presentar, como digo, la figura de Lefebvre. Si la tenemos que encajar en algún sitio, podría ser perfectamente en la corriente humanista de la sociología urbana neomarxista en Francia, ¿no? Lefebvre está claro que vivió toda su vida en Francia, produjo allí todas sus obras. Y bueno, pues vamos a ver unos detalles un poco biográficos y de contexto teórico para empezar. A ver si funciona esto. Pues no. Claro, mejor hay que enchufarlo. Algunas de las obras están puestas aquí en el PowerPoint. Perdonad, no están traducidas, lo siento. Para la francesa de la clase seguro que lo lee bien, para los demás pues intento resumir un poco. Como veis es una obra bueno, bastante amplia, pero no obstante es una selección lo que se presenta aquí. Vamos a intentar centrarnos en apenas unas pocas obras como el derecho a la ciudad, la producción del espacio y alguna otra. Y bueno, pues una selección que he hecho de estas obras, pues yo creo que responde bastante bien al espíritu de la clase y de lo que pretendo comentaros un poco, ¿no? Bien, veis que básicamente es un autor que tiene muchas traducciones de Marx, de Hegel, por eso puede ser tan difícil haberle leído y comprenderle, ¿no? Porque es muy filosófico, además bebe mucho de la filosofía alemana y eso hace pues, que se incremente un poco el hándicap a la hora de entenderle. Henri Lefebvre fue un filósofo neomarxista y existencialista del sur de Francia. Fue un sociólogo básicamente de la vida urbana y rural y teórico del Estado, de los flujos internacionales, de capital y del espacio social, ¿no? Todos estos temas los va aglutinando en toda su obra, que bueno, pues empieza a partir de los años 30 y prácticamente acaba después de muerto, ¿no? Obras póstumas. Tiene alguna que otra, como por ejemplo el dedicado al ritmo análisis y alguna otra. Fue testigo de la modernización de la vida cotidiana, de la industrialización de la economía y de la suburbanización de las ciudades de Francia. Lefebvre considera que esos procesos se habían combinado para destruir la vida del campesino tradicional. Los conceptos que usó se volvieron típicos en el discurso intelectual de izquierda de la época. Y es que Lefebvre contribuyó precisamente a líneas de investigación como la vida cotidiana, la modernidad, la mistificación, alienación, la producción social del espacio, marxismo humanista, etc. Todos estos conceptos son los que trabaja a lo largo de toda su obra. Criticó la sobreespecialización de las disciplinas de la economía, la geografía y la sociología porque pensaba él que éstas habían parcelado mucho el estudio del espacio. Conoció el malestar posterior a la Primera Guerra Mundial de la población francesa, que se sentía bastante alienada ante las nuevas condiciones industrializadas del trabajo que se estaban imponiendo en aquella época, además de las instituciones burocráticas de la sociedad civil. Esto le llevó a estudiar esa alienación a partir de los textos de Marx y Hegel. También dio clase en Estrasburgo a mediados de la década de los años 50 y allí se identificó precisamente con la vanguardia política, sumándose a las críticas de surrealistas y comunistas de la contracultura de los años 60. Por último, se puede decir que en su última parte de la vida pues, se centró en Nanterre, en la Universidad de París, y bueno, allí se mudó a los suburbios de París, donde fue una figura influyente en la ocupación estudiantil de mayo del 68, en la Sorbona, concretamente en el margen izquierdo, ¿no? Lo que llaman la rive gauche, ¿no? Que bueno, es básicamente la linde izquierda del río de la Seine, que baña la ciudad de París, y en cuyo barrio pues, se encuentra, por ejemplo, el barrio latino, ¿no? en esa orilla izquierda, y es muy distinto de la orilla derecha, ¿no? Porque, bueno, si la orilla derecha reclama la sofisticación y el desarrollo moderno de París, pues la izquierda tiene universidades, parques y áreas históricas que vivifican mucho el barrio latino en cuestión. Pues bien, Nanterre fue el entorno en el que desarrolló su crítica a la alienación producida por las mistificaciones del consumismo, la expansión suburbana y las industrias patrimoniales y turísticas de París. Estas críticas a la ciudad constituían la base para la investigación de Lefebvre sobre la construcción cultural de las nociones estereotipadas de las ciudades. Sobre todos estos temas vamos a ver cómo los desarrolla, ¿no? En el menor tiempo posible. Aquí tenéis un índice. Vamos a ver las contribuciones espaciales que podemos destacar de Lefebvre y que esperamos pues, que os sirvan para el marco teórico del trabajo y para intentar localizarlo en vuestros correspondientes trabajos sobre lavapiés. Según Ollán de la Rosa, en su famoso libro reciente, por cierto, de Sociología Urbana, publicado por el CIS, una buena parte del marxismo político ortodoxo, por cierto, es un buen libro, es recomendable,
trabaja muy bien sobre los temas de sociología urbana y creo que se puede obtener una muy buena síntesis a nivel teórico de lo que plantean todos los autores en ese libro. Huyando la rosa. Una buena parte del marxismo político ortodoxo, en aquella época que vivió Lefebvre en París, era claramente antiurbano. La ciudad era vista por esta corriente como el compendio de todos los males, algo así como la Sodoma y Gomorra del capitalismo, ¿no? Un lugar que había que desburguesizar urgentemente. Es a finales de los 70 cuando un nuevo marxismo, con menos prejuicios hacia lo urbano, aparece en escena y renueva un poco el paisaje de la sociología urbana que había hasta entonces. Entre ellos había dos autores clave, que eran Henri Lefebvre y Manuel Castells, el exministro de Universidades, que trabajó mucho en aquel ámbito también. De hecho, se formó ahí. Lo cierto es que la revuelta de mayo del 68 aumentó las distancias entre los marxistas humanistas como Lefebvre, pero también los marxistas científicos como Luis Althusser, pues el gran estructuralista por excelencia, ¿no?, de aquella época. Lefebvre colaboró concretamente con el grupo de la Internacional Situacionista de Guy Debord y todos los filósofos de vanguardia de aquella época. Esto fue importante porque dirigió la atención a los entornos urbanos como contextos para la vida cotidiana y como expresión de las relaciones sociales de producción. Lefebvre quería saber concretamente qué es lo que constituye lo urbano. Pues bien, lo urbano no es solo una población determinada, no es solo un tamaño geográfico, no es solo una colección de edificios, tampoco es un nodo, ni es un punto de transbordo o un centro de producción. Es todo eso junto. Precisamente, y por lo tanto, cualquier definición debería contener todos esos apartados. Sin embargo, Lefebvre entiende lo urbano a partir de esta base fenomenológica y no estructuralista. De hecho, se ha hablado de que la fenomenología de Lefebvre es radical. Le daremos una vuelta a esto, ¿no? Para él, lo urbano es la centralidad social, donde los muchos elementos y aspectos del capitalismo se cruzan en el espacio. Bien, esto es así incluso, aunque a menudo estos elementos simplemente sean parte del lugar por un corto tiempo, como es el caso de algunos bienes o de las personas en tránsito, que están muy poco tiempo en los lugares. Concretamente, Lefebvre comenzó a interesarse por la sociología urbana a partir del 67, precisamente al calor de los proyectos de gentrificación y la intrusión del urbanismo racionalista en el mismísimo centro de París. Todo el interés de Lefebvre se volcó de repente en la cuestión urbana. Y de aquel interés nacieron pues tres obras clave, que son El derecho a la ciudad, La revolución urbana y La producción del espacio. Todas ellas en el 68, 70 y 74. El argumento central de Lefebvre viene a incidir en lo que ya apuntaba algún sociólogo como Chombardt en aquella época, bueno, anterior, ¿no?, o los sociólogos críticos del suburb americano, de los suburbios. A saber, que el espacio es un producto social, basado en ciertos valores. La producción social del espacio urbano es fundamental para la reproducción del sistema social en su conjunto y, en el caso contemporáneo, del sistema capitalista. Esta producción del espacio es controlada por las clases hegemónicas que ansían reproducir su dominación sobre el resto de la sociedad. Hay que estudiar, por tanto, no solo cómo el sistema produce capital, sino también cómo produce y reproduce el espacio. Nos interesa conocer cómo los intereses de clase colonizan y mercantilizan ese espacio, usando y abusando del espacio construido, manipulando ideológicamente los monumentos, conquistando barrios enteros. Y es que la bestia parda de Lefebvre es el urbanismo racionalista. El urbanismo racionalista para él es totalitario, en la medida en que impone transformaciones sin consultar a nadie, en la medida en que ha desfigurado la ciudad, confundiendo racionalidad con funcionalidad. Además de que ha aniquilado los lazos sociales y las identidades. El urbanismo se ha convertido, pues, en una fuerza de producción, al igual que la ciencia. Una de las formas más importantes de generación de plusvalía es el mercado inmobiliario. Es lo que él llama el circuito secundario de capital. El primer circuito sería el capital industrial. El segundo, para él, sería el capital inmobiliario, que tiene cada vez más peso en las ciudades. El espacio físico de las ciudades se ha convertido en objeto de explotación. El espacio ha sido mercantilizado, creado y destruido, y digamos que él
traslada al espacio la metáfora marxiana de la fetichización de la mercancía. Es decir, en la medida en que se han apropiado las clases hegemónicas del espacio para construir y para imponer sus propios intereses económicos, han fetichizado el espacio. Pensar, por ejemplo, en la ley del suelo del año 98, si no recuerdo mal, 96, 98. En la ley del suelo del año 98 en España, cuando llega el Partido Conservador al gobierno, pues impone su propia ley del suelo. El objetivo, ¿cuál era fundamentalmente? Abaratar un poco los precios de la vivienda. Claro, la pregunta es si eso realmente se consiguió. Lo que ocurrió realmente es que el suelo se liberó de alguna manera y a partir de ahí pudo haber mucho mercado inmobiliario, muchas inmobiliarias que empezaron a conseguir permisos por parte de los ayuntamientos para poder construir en esos terrenos. ¿Qué ocurrió? Pues que se urbanizó gran parte de la península y especialmente en las zonas de costa de manera bastante profunda, y eso produjo, aparte de mucho lucro para las entidades inmobiliarias, también produjo, curiosamente y paradójicamente, el aumento del precio de la vivienda, que es justamente lo que se quería combatir, ¿no? Esa es una de las consecuencias de la fetichización del espacio, ¿no? El uso, digamos, mercantilizado del espacio y toda la lógica que eso produce. Según Lefebvre, la urbanización es precisamente la extensión de la conquista del espacio. El espacio es diseñado a partir de una cosmovisión cultural, de una ideología dominante intrínsecamente unida al statu quo del poder y a sus relaciones de producción. Esto es llevado a cabo por un ejército de tecnócratas que son arquitectos, ingenieros, urbanistas, políticos locales, promotores e incluso académicos. Bien, Lefebvre lo llama autoritarismo burocrático y político y espacio represivo que se contrapone al espacio vivido de la experiencia cotidiana. Vamos a ver esto del espacio percibido, el espacio concebido y el espacio vivido. Lefebvre analiza, que ya lo hemos visto antes en la exposición, por cierto, analiza las espacializaciones históricas a través de tres ejes, que están dialécticamente relacionados entre sí en un equilibrio cambiante. Él explica estos tres aspectos de diferentes maneras, pero por simplificar un poco, pues con el propósito de explicarlos, se puede decir que en primer lugar está el espacio percibido. Efectivamente, le perçu en francés, ¿no? Lo percibido, se puede decir que es el espacio de la vida social cotidiana y la percepción de sentido común que combina acción popular y la perspectiva. Yo prefiero decir que es la tesis. En segundo lugar, el espacio percibido en ocasiones contrasta y se opone al espacio concebido, que es el espacio de los profesionales, el espacio teórico, o en francés le conçu, ¿no? Lo concebido, de cartógrafos, de planificadores urbanos o de especuladores inmobiliarios. Yo diría que es la antítesis. Antes lo hemos visto, por ejemplo, con el Baobab, como la Plaza Nelson Mandela, pues de repente una serie de tecnócratas, que pueden ser políticos del ayuntamiento perfectamente, deciden qué hacer con estos espacios, a veces sin consultar a nadie. Estamos en una dialéctica hegeliana, por tanto. Tesis, antítesis, ¿qué nos falta después de la tesis y la antítesis? La síntesis. En tercer lugar, sin embargo, la persona que es plenamente humana, como él diría, l'homme total, también habita en un espacio vivido, le vécu, lo vivido, de la imaginación que ha sido mantenido vivo y que es accesible por las artes y la literatura. Esa es la síntesis para él. Este tercer espacio no solo trasciende, sino que también recalcula el equilibrio entre el espacio percibido y el espacio concebido. El espacio percibido popular y el espacio concebido oficial. Esta tercera esfera ofrece un espacio vivido en su forma más rica y simbólica. Pone la vida en el centro. Aunque muchas veces se ha suprimido en el espacio abstracto de las sociedades capitalistas, sin embargo, permanece en el arte, la literatura y la fantasía. En este sentido, Lefebvre cita el trabajo de los surrealistas y particularmente las obras de René Magritte, porque, dice, desafían las comprensiones y prácticas del espacio que se dan por sentadas. También se incluyen aquí las prácticas espaciales clandestinas. Pensad, por ejemplo, en el movimiento Ocupa, en los extranjeros
que no tienen documentos oficiales, o de los habitantes de barrios marginales en los países menos ricos. Todos ellos diseñan una presencia espacial y una práctica fuera de las normas predominantes de la espacialización social, pero igualmente forman parte de la vida cotidiana. Vamos a ver un poco el tema del derecho a la ciudad, su famoso libro de los años 60. Ahí dice Lefebvre, él criticó en ese libro el abandono a que habían sido sometidos los centros históricos. Sin el centro urbano no puede haber ciudad. Los suburbs, las banlieues y los new towns son una forma de urbanismo desurbanizado. Además, son episodios espacializados de la lucha de clases. El nuevo urbanismo implicaba la expulsión de la clase obrera de la ciudad hacia los grandes ensembles periurbanos, o sea, los ensanches que se estaban construyendo en aquella época. De otro lado, sin embargo, el centro era conquistado por la burguesía, gentrificada. Y convertido paulatinamente en su espacio exclusivo de reproducción económica y sobre todo simbólica, toda vez que había sido purgado ya de sus clases obreras. Su receta no es, sin embargo, volver a la ciudad tradicional del pasado, sino a un nuevo humanismo. El núcleo del humanismo de Lefebvre es su crítica a las condiciones alienantes de la vida cotidiana. Lefebvre recupera así la crítica que hacía Marx a Rousseau, que reducía al ciudadano a una pura abstracción legal separada de las pasiones y de las creencias de las personas vivas. Lefebvre espacializa esto considerando la ciudad como una tecnología de ciudadanía. Critica también la forma de ver a los ciudadanos como medios en lugar de como fines, es decir, como actores políticos verdaderamente libres y autónomos. Y auténticos también. Así pues, Lefebvre espacializa la teoría marxista y su defensa de las personas reales de la tradición humanista, de las personas de carne y hueso, precisamente en oposición a los individuos legalmente correctos. Pensad, por ejemplo, en lo que veíamos el otro día, ¿no?, en esas imágenes de la Plaza Nelson Mandela y que hemos comentado antes con Mbaye. Una persona mantera senegalesa que está por la calle desde hace 14 años trabajando en Madrid, que es más madrileño que yo, sin embargo, no tiene documentos oficiales. No tiene permiso de residencia, no tiene permiso de trabajo. ¿Veis la oposición? ¿Veis la dialéctica entre el espacio concebido, por un lado, lo legalmente correcto, lo oficial, y por otro lado, lo vivido, las experiencias vividas de las personas en las ciudades? Realmente es una persona que está ahí, pero no se le ve como persona desde lo oficial, se le ve como número, se le ve como alguien que tiene un documento. En 1947 publicó el primero de los que serían los 3 volúmenes de su Crítica de la vida cotidiana. En esa serie, Lefebvre presentó una crítica materialista, marxista, de la cotidianeidad o, si queréis, de la banalidad, entendida como un rasgo que está desprovisto de interés en la cultura de la modernidad, o también como la síntesis de interacción social y el entorno material, contra la mistificación, contra la banalidad de la vida, contra ese metro trabajo sueño, es decir, ese típico viaje en el metro del transeúnte que va hacia el trabajo y que vuelve otra vez a casa para dormir. Lefebvre propuso que aprovechemos y actuemos sobre todos los momentos, entre comillas, de revelación, claridad emocional y autopresencia para lograr la autorrealización. Es mediante la emancipación como llegaríamos al hombre total, ¿no?, a la persona total, si queréis. Para Lefebvre, el ser humano tiene necesidades olvidadas por los urbanistas, como por ejemplo la necesidad de imaginario y de sentido. Frente al ataque de ese autoritarismo urbanístico, Lefebvre reclama como un derecho fundamental del ser humano el derecho a la ciudad. ¿Pero qué entiende Lefebvre por ese derecho a la ciudad? Entiende el derecho a la ciudad histórica, compacta, bullendo en el caldo denso de relaciones sociales, la creatividad cultural y los referentes históricos e identitarios. La ciudad es para todos y debe ser para todos y no solo para unos pocos. La ciudad es entendida como el sitio preeminente de interacción social e intercambio, al que Lefebvre se refiere precisamente con el concepto de centralidad social, algo que recuperará Soya, que veremos a continuación. Así es como concibe el derecho a la ciudad del ser humano, concreto, como un principio universalizador, provisto de ese derecho a la ciudad. En la producción del espacio,
sin intentar incidir mucho porque ya lo hemos visto en la exposición, en su libro del 74, La producción del espacio, Lefebvre analiza la naturaleza del urbano y lo rural. El espacio social no es ni más ni menos que una expresión nacional y planetaria de los modos de producción. Obviamente este término es del marxismo, los modos de producción. Me imagino que todos aquí hemos hecho bachillerato, quizá lo hemos visto, espero que sí. Si no, preguntad y no hay ningún problema. El término de espacio es imbuido de un sentido amplio de creación activa. Cabría decir más bien espacialización, de hecho. El análisis del espacio social no debe ser el de los discursos sobre el espacio, sino el de la comprensión cultural del espacio geográfico, el paisaje y la propiedad. Como estos tres elementos son culturales, tienen por tanto una historia de cambio social. Son cambiantes. Así, el sociólogo pues examinó las luchas sobre el significado del espacio social y analizó cómo las relaciones entre territorios inscriben también un significado cultural en el espacio. Lefebvre nos recuerda que el espacio, además de ser un producto, es un medio. Los cambios en la forma en que entendemos y vivimos espacialmente proporcionan pistas sobre cómo opera nuestro mundo capitalista de Estados-nación. Lefebvre se dio cuenta de que lo importante eran las experiencias de base, las experiencias vividas, ¿no? Ese tercer espacio, y concluyó que el espacio geográfico es fundamentalmente social. Se ponía así a la contra de las teorías del espacio promulgadas por disciplinas como la planificación, que ha salido antes también el tema de los planificadores urbanos. Para él, de hecho, el tema de la planificación urbana es básicamente una pata más de la ciencia que, sin preguntar a las personas hacia las cuales va a intervenir, ante las cuales va a transformar el espacio, pues, sin embargo, lo hace por sí mismo bajo esa perspectiva de espacio concebido, ¿no? Bien, por otro lado, como dice en la producción del espacio Lefebvre, el método de control del capitalismo consiste en fijar las identidades de manera estática y aplanar las diferencias. Repito porque esta es una frase magnífica. El método de control del capitalismo consiste en fijar las identidades de manera estática y en aplanar las diferencias. Es de esto de lo que va la homogeneización que hablamos antes del espacio. En este sentido, la tesis multidimensional de Lefebvre contrasta con la habitual reducción del espacio a espacio de producción, intercambio o acumulación, tal y como hace Castells, por cierto, en la cuestión urbana. En el espacio tienen lugar la producción, el intercambio, la acumulación de riqueza y plusvalía, pero además el espacio es un determinante clave de la configuración de las relaciones sociales. El espacio no es un hecho, ni la ciudad es un objeto. Más bien el espacio y lo urbano son aspectos intangibles, pero constitutivos de la sociedad. Por así decirlo, son su imagen virtual. Neil Smith y otros señalaron también cómo el aumento de falta de vivienda tenía que ver con la privatización del espacio público, y para ello se han basado en las muchas secciones del libro de la producción del espacio. Creo que hay alguien que tiene un texto de Neil Smith aquí en clase, ¿verdad? Pues ahí se habla de estas cuestiones. En la producción del espacio se hace una profunda crítica de la negación de los derechos al espacio de los individuos y las comunidades. En las sociedades capitalistas el espacio geográfico está espacializado, pero concretamente como lotes, como él dice. Es decir, siempre es propiedad de alguien. Por tanto, una noción privatizada del espacio fija o ancla la comprensión de propiedad, que es una característica central de todas las sociedades capitalistas. En su análisis, Lefebvre amplió el concepto de producción a la producción social. Esbozó una historia de modos de producción del espacio o espacializaciones que completaron la visión de Marx en términos urbanos. Una verdadera revolución comunista, sugirió Lefebvre, no solo debe cambiar la relación de los trabajadores con los medios de producción, sino también crear una nueva espacialización, alejando el equilibrio del espacio concebido, del cual la propiedad privada, esos lotes de la ciudad y la red del topógrafo son ejemplos principales.
Abrazar el espacio vivido de las vanguardias es un dispositivo para aprovechar el potencial y redirigir el espacio percibido de la práctica cotidiana. La clase trabajadora debe resistir la estrategia de destierro a la banlieue y reconquistar la ciudad. De hecho, la inspiración de Lefebvre era la Comuna parisina de 1871, cuando durante 73 días los trabajadores, los obreros, tomaron el control del centro urbano y lo vivificaron con su democracia participativa, con sus festivales callejeros, con sus prácticas lúdicas y espontáneas. Los comuneros precisamente lanzaron una revolución en la cultura y en la vida cotidiana. Este es un poco el espíritu de Lefebvre. Espero que algunos conceptos sí que puedan ser resonantes en vuestros trabajos. Y bueno, vamos a intentar pasar rápidamente a Soya, a Edward Soya, que creo que vamos bien de tiempo, ¿no? Mejor media hora más puede estar bien. Bien, bueno, el título no es mío, pero se podría decir que es otra sociología urbana distinta, más posmoderna, por lo menos tal como lo concibieron esta escuela de Los Ángeles. Son sociologías urbanas posmodernas, pero que también beben de la sociología de Lefebvre y del neomarxismo. Bueno, algunas obras que he seleccionado, que creo que son las más importantes, no son todas de Lefebvre, son todas menos la de Nuria Benach y Abel Albet. Postmodern Geographies fue una obra clave en el 89, Third Space, el tercer espacio, Postmetropolis, otra fundamental. Vamos a intentar verlas, algunas de ellas aquí, sus conclusiones. El cuarto, la de 2010, no es de Soya, es de unos estudiosos de la Universidad de Barcelona sobre Soya. Y bueno, pues es un buen estudio introductorio a Soya. Creo que merece la pena acercarse a él a través de estos autores. Seeking Spatial Justice, etc. Bueno, Edward William Soya es un eminente y muy conocido geógrafo interesado en los aspectos espaciales de la teoría social, la globalización, pero también la economía política urbana y regional. Se trata de un catedrático de planificación urbana que está produciendo toda su obra en la Universidad de Los Ángeles y de la London School of Economics. Soya reflexiona ampliamente sobre la naturaleza del fenómeno urbano y de los cambios que en él se han producido en las últimas décadas. Soya dice que nos hallamos ante una nueva realidad urbana. Ciertamente, en los últimos 30 años, la ciudad habría cambiado más que a lo largo de toda la historia de las ciudades. Esto suscita atención a todos estos geógrafos del espacio, urbanistas, planificadores que se juntan todos en la Escuela de Los Ángeles y se ponen a analizar precisamente esta ciudad para ver que nos hallamos ante esa nueva realidad urbana. En los últimos 30 años, es verdad que la ciudad ha cambiado mucho y por tanto necesitamos nuevas formas de pensar el territorio, sobre todo con objetivo a ver qué puede pasar en otras ciudades distintas. Los Ángeles es verdad que es epítome de muchos procesos sociales, producto de la globalización y de otros aspectos, pero la idea es intentar ver cómo van a evolucionar el resto de ciudades mundiales. Bien, entonces, Soya es a menudo reivindicado como un posmoderno contemporáneo. Cabe traer aquí a colación lo que propuso él en sus 3 libros principales, Postmodern Geographies, Third Space y Postmetropolis. En todos ellos trata, en primer lugar, de fijar la centralidad del espacio en la teoría social. Y es que frente al historicismo, que él cree y que otros creen como Giddens y algunos otros, frente al historicismo que ha teñido la historia de las ciencias sociales durante siglos, el autor propone centrar radicalmente la atención sobre la espacialidad de la vida social. Y reivindica, de hecho, figuras clave como Foucault o el propio Lefebvre. En segundo lugar, inspirándose esencialmente en Lefebvre, desarrolla la multidimensionalidad del espacio. Si Lefebvre en la producción del espacio distinguía entre espacio percibido, espacio concebido y espacio vivido, Soya reelabora este planteamiento y propone el concepto de tercer espacio, entendiendo por tal un espacio de simultaneidad de experiencias, percepciones y visiones en la complejidad de la vida social. Un tercer argumento de Soya que habla sobre los efectos generativos de las aglomeraciones urbanas. Se basa en las publicaciones de Jane Jacobs, que ya han salido aquí el otro día, comentó Marta algo sobre ella. Esta Jane Jacobs
pues bueno, tuvo algunas publicaciones importantes, es una periodista al fin y al cabo, pero tuvo repercusión en el ámbito de la sociología del espacio. Y Soya habla del cinecismo, ¿no? El concepto cinecismo, a lo mejor conviene escribirlo. Cinecismo. Bueno, sí, creo que viene del griego. Y a su vez creo que tiene relación con, bueno, no soy un especialista tampoco, pero creo que tiene relación con Durkheim cuando hablaba acerca de cómo la densidad social, geográfica, influye mucho en las dinámicas que se generan en las ciudades. Para él, estos efectos generativos de las aglomeraciones urbanas significa que las ciudades, y especialmente sus espacialidades sociales, son desde siempre la primera y más importante fuerza de creatividad artística. Son las ciudades las que lideran el cambio social. También la innovación económica, el cambio tecnológico y el desarrollo social en general. Para Soya, indudablemente Los Ángeles constituye el ejemplo máximo de cinecismo. Bien, vamos a ver el concepto de tercer espacio y el giro espacial que propone Soya. Uno de los aspectos clave de este giro espacial es el renacido interés por las ciudades y las regiones. Soya es una especie de profeta que señala una verdad que yo creo que es incontestable, y es que, a pesar de que las sucesivas reorganizaciones del capitalismo hayan incidido más en la dimensión espacial, sin embargo, las ciencias sociales lo que han privilegiado es la perspectiva temporal sobre la espacial. O sea, el discurso de la teoría social tradicional habría marginado la geografía y lo espacial frente a la historia y lo temporal. Pensad, por ejemplo, en Marx, pensad en Hegel y en toda una serie de autores que han bebido mucho del historicismo y que incluso hasta Hegel se podría considerar que es uno de los fundadores. Es decir, se ha priorizado el tiempo sobre el espacio. Soya propone darle la vuelta a esto, hacer una integración que priorice el espacio. Bien, digamos que en consecuencia el pensamiento radical, según Soya, debe reinsertar el espacio en la teoría social crítica, frente a esa teoría social tradicional. Tal como reza, por cierto, el subtítulo de, que no está puesto aquí, pero es el subtítulo de Postmodern Geographies, la reinserción del espacio en la teoría social. Es entre los 80 y los 90 cuando Soya plantea la cuestión de la dialéctica socioespacial. Según Soya, existe una triple dialéctica: del espacio, el tiempo y lo social. Es una triple dialéctica de la espacialidad, historicalidad y socialidad. O, si queréis, la trialéctica del ser, como él lo llama. Según la denominación que él tiene, pues la dialéctica ya no puede ser dialéctica porque es trialéctica. Es un concepto que él innova. A él le gusta mucho innovar los conceptos, produce muchos conceptos y luego, pues, evidentemente genera unas reflexiones sobre ellos que, bueno, son bastante destacables, yo creo. Recupera con esta trialéctica del ser la reclamación de Lefebvre de la centralidad del espacio, como elemento fundamental de la cotidianidad de la vida social. Frente al historicismo social, propone introducir un modo diferente de pensamiento y praxis crítica espacial. Intenta situar el espacio en primer puesto, como marco interpretativo de la realidad. El concepto de tercer espacio es el que da nombre a la obra que Soya publica en el 96, que está ahí, el Third Space. Y recordando a Lefebvre, ese tercer espacio es propuesto como paradigma del análisis postmoderno. Se pone así en el centro la atención a la trialéctica y es un intento de asumir la complejidad de la configuración cotidiana de los espacios vividos. La idea de tercer espacio permite, además, superar la compartimentalización de los conocimientos de las ciencias sociales convencionales. La diferencia que establece es la siguiente. Un primer espacio que sería el real, si queréis, el mundo real y material, que podría identificarse con el espacio percibido de Lefebvre. Un segundo espacio, el del mundo imaginado de las representaciones de la espacialidad, el mundo de las representaciones de ese espacio.
Y el tercer espacio, propiamente dicho, convertido en el espacio privilegiado de análisis, como digo, es el espacio vivido, del que habla Lefebvre, pero digamos que este no es un concepto acuñado por Lefebvre, sino por Homi Bhabha, otro autor que yo creo que merece tenerlo en cuenta. Este autor es el que hablaba del tercer espacio. No es un término especialmente novedoso de Sóller, como digo, sino que bueno, pues se utilizó mucho en los análisis estructuralistas, incluso proviene de Vygotsky y sus investigaciones sobre la psicología social y demás. Bueno, entonces, ese tercer espacio sería el que debe priorizar el análisis espacial postmoderno. Vamos a hablar un poco del protagonismo que tuvo la Escuela de Los Ángeles en los años 90. Edward William Sóller, que nace en 1940, fue precisamente hijo de inmigrantes polacos, con una situación económica no precisamente muy próspera. Quizá por eso estudió en la Universidad Pública del sector del Bronx, donde él se crió, y de hecho, a continuación, trabajó la mayor parte de su vida en Los Ángeles y allí contribuyó con las ideas sobre el fenómeno urbano que luego ha sido llamado la Escuela de Los Ángeles. Esta Escuela de Los Ángeles emergió a mediados de los años 80 y estaba compuesta por una playa de sociólogos urbanos de la Universidad de California, Los Ángeles, y la Universidad de Southern California. Algunos de los autores, como Mike Davis, que probablemente os suena, con El planeta de ciudades miseria, fue bastante citado en la época y bueno, a día de hoy es un referente, o el propio Sóller, que se convirtieron en los 90 en figuras mundialmente reconocidas de la sociología urbana. Sin embargo, la existencia de una escuela como tal pasó desapercibida al menos hasta 1997. De hecho, quien pone de manifiesto esta escuela es Michael J. Dyer y no sé cómo se pronuncia, pero Stephen Flusty. Publicaron un artículo en el 97 donde hablaban de esta escuela de Los Ángeles como paradigma del análisis postmoderno. Y de hecho planteaban ahí el posicionamiento teórico que mantiene esta escuela de Los Ángeles, que es el postmodernismo. Aunque muchos de los miembros de esta escuela se identifiquen a sí mismos como marxistas, sin embargo también beben de otras fuentes, como por ejemplo Foucault o Baudrillard, ¿no? Que también vamos a comentar algo sobre ello. No existe, de hecho, una doctrina oficial en esta Escuela de Los Ángeles que sea totalmente compartida. Pero, sin embargo, esto es lo que cabe esperar de una escuela posmoderna, paradójicamente. Y ahora veremos por qué. Ninguno de ellos quiere convertir su discurso en un discurso dominante, ya que son alérgicos a la autoridad y además su programa es polifónico. El posmodernismo pretende ser polifónico, de hecho. De hecho, se acabaron los grandes relatos. Esto es lo que defiende el posmodernismo. Los grandes relatos que han hablado de estructuras acerca de hilos a nivel histórico que unen todo, de grandes relatos en el sentido histórico, todo esto se disuelve entre las manos, ¿no? Digamos que el posmodernismo intenta centrarse más en lo micro, intenta centrarse más en los espacios vividos, como vamos a ver ahora con Sóller. Sin embargo, sí que podemos identificar algunos elementos comunes en esta escuela de Los Ángeles que, bueno, pues al menos nos permiten atisbar una mínima unidad. Entre ellos cabe destacar la investigación empírica que todos hacen sobre Los Ángeles. Si la escuela de Chicago, por ejemplo, había tomado la ciudad de Chicago como paradigma del modernismo fordista, mutatis mutandis, Sóller y los posmodernos de Los Ángeles consideran Los Ángeles como paradigma de la metrópolis del capitalismo postfordista. Vamos a ver un poquito lo que plantea ahí en Postmodern Geographies. En este libro del 89, Sóller elabora su concepto de tercer espacio o third space, ¿no? O sea, espacios que son al mismo tiempo reales e imaginarios. Es en esa obra donde Sóller aplica la teoría del simulacro de Baudrillard al estudio de algunas realidades espaciales urbanas. Esta metrópolis californiana, Los Ángeles, pasaba así de ser la excepción a la regla.
y de hecho se convertía en una suerte de paradigma urbano, una idea que Soya elabora detenidamente en esta obra, en Postmodern Geographies. Ahí se pregunta, ¿qué otro lugar del mundo sintetiza mejor esas dinámicas de la espacialidad que Los Ángeles, de la espacialidad capitalista? Según él, Los Ángeles es un extraordinario laboratorio para entender la producción de teoría espacial, pero también para explorar las causalidades espaciales urbanas. Para Soya, pensar espacialmente sobre esta ciudad significa producir un conocimiento generalizable. Como os decía al principio, la idea es que a partir del estudio empírico de Los Ángeles se puede extrapolar conocimiento a otras ciudades porque previsiblemente va a ocurrir procesos sociales como Los Ángeles en otras ciudades. Pensad en Madrid, pensad en Lavapiés. Si queréis después podemos hablar sobre si Lavapiés se ha convertido en una de estas ciudades o no. Según Soya, pensar espacialmente sobre esta ciudad no implica mostrar una singularidad de California. O sea, no es que queramos ver la singularidad que tiene Los Ángeles, sino mostrar que el conocimiento localizado ayuda a entender lo que sucede en otras ciudades del mundo. Según él, de hecho, Los Ángeles sirve para formular nuevas teorías urbanas en los procesos de estructuración y de reestructuración que han reconfigurado las ciudades de todo el mundo en los últimos 40 años. Como os decía, en los últimos 40 años Los Ángeles ha cambiado más que ha cambiado ninguna otra ciudad en la historia de la humanidad. Él dice incluso, cita una ciudad cuyo nombre no recuerdo, una ciudad de hace 12.000 años, ¿no? Es ahí donde empezó el sinecismo del que hablaba, ¿no? Pues no ha cambiado tanto una ciudad en tan poco tiempo, desde que las ciudades son ciudades, al menos. Los Ángeles es una ciudad que muestra una nueva economía flexible posfordista, así como la globalización del capital, del trabajo y de la cultura, o incluso de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, se podría decir. Se trata de multitud de características de Los Ángeles que anticipan cómo será la ciudad del futuro. No hay una mayoría étnica dominante, solo minorías. Tampoco un sector industrial dominante. El pluralismo, dice Charles Jenks, el pluralismo ha ido aquí más lejos que en cualquier otro lugar del mundo. Uno de los puntos comunes de partida era la idea de reestructuración. Y es que había que estudiar la reestructuración espacial producida por el capitalismo postindustrial, a todos los niveles, barrios, mercados globales e incluso regímenes de acumulación de capital. Los Ángeles desbarataba, pues, también el modelo urbano de ciudad que tenía un único centro. De repente ya no podemos hablar de un único centro. Frente a una ciudad concebida como un todo unificado, como un sistema regional coherente, en el que el centro organizaba el territorio, Los Ángeles se presenta como una ciudad fragmentada. Es decir, se presenta como un fractal compuesto de multiplicidad, compuesto de pluralidad, con una miríada de pluralidades. Frente a un evolucionismo también unilineal, que hila desde la tradición a la modernidad, o si queréis, desde la comunidad a la sociedad, Los Ángeles muestra un proceso caótico que incluye formas de poder alternativo. Pensad, por ejemplo, en la criminalidad organizada. Los Ángeles tiene características de una heterópolis, dice Soya, es decir, una ciudad en la que la mayoría de la población son minorías. Y son, de hecho, los otros, si queréis con comillas, los otros. En la ciudad conviven 1000 voces distintas. Es un fractal, no se suprime ninguna voz. Y constantemente se crean nuevos híbridos por el contacto. De hecho, por cierto, un contacto que también puede ser en forma de polarización, de violencia y de xenofobia. Todos estos sociólogos urbanos de Los Ángeles, pues tratan el tema de la ciudad como simulacro o como parque temático. Es ahí donde conectamos con Baudrillard. La imagen de la ciudad está, de hecho, marcada por la presencia del parque de Disneylandia, que es básicamente el arquetipo de diversión taylorizada. Pero no solo es esto, sino que también Los Ángeles es el epítome de una utopía suburbial.
Se trata de los Californian Dreamscape, o sea, paisajes de ensueño, imaginad palmeras, playas paradisíacas, todo eso es Los Ángeles también. Puro simulacro, dice Soya. Soya identifica el condado naranja de Los Ángeles, el Orange County, como un enorme anuncio. De hecho lo llama una exópolis, es decir, la ciudad sin ciudad. La ciudad sin ciudad. Una sociedad políticamente sedada en la que la política convencional es disfuncional. Otros autores de la escuela de Los Ángeles consideran que esta ciudad es el resumen de una ciudad norteamericana que básicamente está asediada por el crimen. Pensad en las películas de los años 80, pensad en cuando se instala el neoliberalismo. Y ahí tendréis pues buena parte de la imagen de Los Ángeles que manejan estos autores, cuando ya de hecho se ha impuesto el neoliberalismo con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan en Estados Unidos. Los Ángeles se puede decir que está asediada por el crimen, pero que a la vez es también fortaleza y prisión. Bien, por avanzar un poco más, ya terminamos con esto. En el libro de Postmetrópolis, finalmente, que se puede destacar algunas de sus conclusiones, porque es un libro que, digamos, ha sido bastante leído. En Postmetrópolis, el término, digamos, Postmetrópolis es el término que quiere usar Soya para darle a la gran ciudad posmoderna, cuyas características principales podrían resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, el desanclaje de su especificidad espacial. Es decir, estas ciudades no son ya la culminación de una cultura local y territorial. En segundo lugar, una cierta indefinición material y conceptual de sus fronteras. Y esto se hace especialmente agudo en las megalópolis. Esa difusión de las fronteras. Pensad, cuando estáis pensando en la ciudad posmoderna, pensad en si las fronteras son difusas, si son porosas o si son estancas, si son rígidas. Él defiende que es la primera, obviamente. En tercer lugar, son procesos de reterritorialización comunitaria en su interior. Esto se expresa precisamente mediante la proliferación de redes y grupos sociales, ya sean formales o informales. De hecho, esto contradice la idea de anonimato y de individualidad, de individualización en las ciudades. Pensad en Lavapiés. Se podría decir que esta reterritorialización se expresa a través de múltiples grupos que aparecen y hacen su vida en un espacio vivido como es Lavapiés. La reterritorialización de estos lazos comunitarios genera ciudad, en la ciudad posmoderna. Recordad esa frase de la mayoría son minorías. Las minorías son mayoría en la ciudad posmoderna. En cuarto lugar, se puede decir que la posmetrópolis es crisol de la globalización de lo local. Es decir, cualquier centro urbano tiende a contener toda la complejidad del mundo y de la localización de lo global. La globalización se extiende, pues, a través del proceso de urbanización que ahora es mundial. En quinto lugar, la desindustrialización, pero también el desempleo y el trabajo telemático. Recordad que estamos hablando de los años 2000. Por supuesto, Soya no ha tenido en cuenta las novedades que ha habido en el trabajo telemático. Hay investigaciones que señalan que el trabajo telemático realmente no ha disuelto los barrios, no ha disuelto la vida barrial, sino que realmente la ha revivificado. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando desde casa, estamos haciendo mucha vida comunitaria en nuestro barrio. De hecho, a día de hoy cuesta salir del barrio, más que antes, para ir al centro, en las ciudades posmodernas como Madrid. Claro, porque realmente cuando estás ahí en el trabajo en casa, tienes que salir a comprar, tienes que hacer esos viajes de los que hablábamos antes que no son hacia el espacio productivo. Tu espacio productivo está en casa. Entonces, los viajes se hacen más en el barrio, se hace más en lo local, y eso revivifica esos espacios en el barrio. Bueno, digamos que en los años 2000 pues no se veía esto de la misma manera,
Y de hecho él considera que tanto la desindustrialización, que efectivamente ha ocurrido en un país como el nuestro, el desempleo, que obviamente ha ocurrido en un país como el nuestro, nadie lo duda, y el trabajo telemático para él destruyen las estructuras e identidades de clase. El lugar de trabajo deja de ser un vínculo de unión para cada vez más gente. Claro, como se deja de ir al espacio productivo, según creía Soya, pues se disuelve más esa identidad partida desde lo laboral, ¿no? Y en sexto lugar y último, se producen en la postmetrópolis procesos de city marketing y city branding. De hecho, la ciudad se vende como un producto con una imagen determinada cuyo objetivo es atraer capitales. Esto tiene relación obviamente con los procesos de gentrificación. Cuando se dice que Madrid es España dentro de España, que a su vez es Madrid es España, pues bueno, se está diciendo un poco esto, ¿no? Se está intentando vender una imagen para que vengan los grandes inversores o anuncios como por ejemplo reducción de impuestos masiva, etcétera. Todo esto pretende precisamente atraer grandes capitales, flujos de capital que se instalan en las ciudades y ya se expresan a través de inmobiliarias o fondos buitre, transfiguran los espacios sociales urbanos en las postmetrópolis. Y con esto, pues por mi parte lo dejo, y si tenéis cualquier pregunta, por favor, lanzadla, y si no, pues seguimos con el trabajo grupal.